Domingo 28 de marzo en Familias Bendecidas. El que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores. Dios te ama, te rescata, te toma de la mano para bendecirte y te corona de favores. Así es nuestro Dios. Nos vemos a las 10 de la mañana. Lugar campestre Pique Te Adoro, Ciudad del Río. Además, tendremos transmisión por Facebook y YouTube. Y contemplar tu majestad. Porque no hay tormenta. Visión Internacional te invita a participar de la renovación de votos matrimoniales. El 18 de abril. Prepárate participando el 27 de febrero a las 7 de la noche en nuestra sala de Zoom. Un matrimonio sano. Y el 27 de marzo a las 7 de la noche, matrimonio próspero. Y nada lo puede apagar. Y nada lo puede apagar. Los esperamos. Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Muy buenas noches, bendiciones para todos. Bienvenidos a Tiempo de Fe en Familia de Visión Internacional. Hoy iniciando una nueva serie que hemos llamado Un Día a la Vez. Caminar con nuestro Dios es la mejor experiencia que podamos tener en la tierra y realmente eso es vida. Eso sí es vida. Recordemos que una de las declaraciones que el Señor daba es que Él era el pan de vida, que en Él estaba la vida. Y cuando nosotros tenemos esa comunión con el Señor día a día, un día a la vez, estamos tranquilos de que el Señor tiene todo bajo control. Estamos tranquilos de que Él tiene la provisión para nosotros. Estamos tranquilos que en medio de las situaciones que se presenten o las adversidades que se presenten en ese día, podemos confiar en que el Señor nos dará la fortaleza, la sabiduría y la gracia para vivir ese día y esperar en Él. Damos la bienvenida a todos los que se siguen conectando en este momento. Es la oportunidad para que puedas enviar este link a tus amigos, vecinos, todos tus contactos, para que se unan también a esta transmisión y puedan recibir esta palabra. Quiero orar también por muchas personas que están pasando dificultades, alguna necesidad, alguna situación difícil, para que la gracia de Dios les asista, Señor. Hoy te doy gracias por regalarnos esta oportunidad de conocerte más, aprender de tu palabra, recibir, Señor, tus fuerzas, recibir tu bendición. Y oro, Señor, por muchas personas que están pasando un momento de dificultad, en especial aquellos que tienen algún quebranto de salud, un diagnóstico de enfermedad, que están tal vez en una clínica enfrentando un tratamiento, alguna situación difícil en su salud. Señor, ten misericordia y consuela, fortalece y ayuda, Señor, a cada una de estas personas y sus familias. Y gracias porque en ti está nuestra paz, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre cada familia y sobre cada persona esta noche, en Cristo Jesús. Amén y amén. Iniciamos esta serie Un Día a la Vez, y el tema de hoy, en paz y sin angustia. Si estás viendo esta transmisión con algún familiar, acompañado por alguien, dile en paz y sin angustia. En el nombre de Jesús, hoy declaro que la paz de Dios viene sobre ti. Tal vez estás preocupado, pensativo, atribulado, triste. Recibe la paz de Dios en tu alma, en tu corazón. Recibe la paz de Dios. Sé libre de toda angustia en esta noche. Quiero compartirte esta palabra, en paz y sin angustia. El Señor Jesucristo enseñó un principio fundamental. Es la base de una vida de fe. Es la base de nuestra relación con Dios. Es la base de caminar con el Señor y esperar en Él. Mateo 6, 31 al 34 dice:
No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Jesucristo empieza a darle una lección de vida a sus contemporáneos judíos, donde les habla de no afanarse, de no angustiarse, y les dice, no os afanéis. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Hablando acerca de los no judíos, que no conocían ni siquiera la ley, y que era la sociedad secular, la sociedad que no tenía, la sociedad no creyente. Esta sociedad gentil, que eran los griegos y los romanos, dice, ellos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hace el contraste en que el pueblo de Dios tiene un Padre que aún no tienen los gentiles, y que hay una gran diferencia, que tenemos un Padre, qué bendición llegar a ser hijos de Dios, un Padre que conoce nuestras necesidades, que sabe qué necesidades tenemos, que necesitamos todas estas cosas. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Un día a la vez, nos dice el Señor Jesucristo. A veces queremos que todo se resuelva de una, en un instante, y nos llenamos y nos enceguecemos en medio de esa angustia y de esa preocupación. Pero cuando empezamos a caminar con el Señor, nos damos cuenta que podemos esperar en Él cada día, que cada día, dice Jesús, tiene su propio afán, que basta a cada día su propio mal. Y no es una declaración existencialista o de pronto para echarnos a lamentar, no, es que es una realidad de este mundo. El tener que enfrentar dificultades es una realidad para todos. Pero lo que el Señor dice es que no vamos a resolverlo todo en un solo día. Ahora, confiamos es que el Señor puede hacer muchas cosas. Y el Señor puede abrir puertas, y el Señor puede hacer tantas cosas que nosotros no somos capaces. Y bueno, esa es la gracia de ser hijos de Dios. Pero lo que el Señor está hablando es que una de las trampas en las que caemos es que queremos resolver todo ya, salir del dolor ya. Y esto obviamente, o sea, ninguno de nosotros queremos estar en una situación difícil permanentemente o que se prolongue. Pero para cada día el Señor tiene un consuelo. Para cada día el Señor nos da las fuerzas que necesitamos. A los hijos de Dios, la vida no nos queda grande porque Él es quien nos sostiene y nos ayuda. Así que la vida y este mundo no nos queda grande en el nombre de Jesús porque estamos en las manos del Señor. Lo que hoy, para nuestro concepto, no alcanzamos a resolver, el Señor está obrando aunque no lo veamos. El Señor está moviendo muchas cosas, personas, circunstancias, situaciones que nosotros no estamos viendo, pero como decimos nosotros los muchachos, Él lo tiene todo craneado, ¿sí? Todo está ahí, lo tiene fríamente calculado el Señor, que nosotros nos estresamos, nos preocupamos porque cuadrar todo ese rompecabezas no somos capaces, pero el Señor no tiene problema con eso. En este texto el Señor afirma, no se afanen. Es como un mandamiento. Es que tenemos que mirar que muchas veces caemos en una angustia y hay situaciones hay situaciones dolorosas que el Señor sabe que tenemos dolor y que el Señor aparece ahí para consolarnos, pero hay situaciones
que nosotros no podemos resolver, y el Señor nos dice, no te afanes, no te afanes. Y está hablando del sustento, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Y el Señor en los versículos anteriores ha hecho un símil con la naturaleza. Miren las flores, miren las aves, miren los lirios. Y el Señor trata de mostrarnos que así como la flor no se inquieta, como las aves no se inquietan por su sustento, pues cuánto más nosotros, si tenemos un Padre celestial que sabe las necesidades que tenemos. Por lo tanto, en esta noche yo quiero transmitirte esa paz del Espíritu a tu corazón. Tienes un Padre totalmente responsable, un Padre que está en los cielos, es decir, que tiene el poder, que es el dueño de todo. Un Padre que sabe cada una de tus necesidades. Lo primero que tenemos que lograr es, por gracia, disfrutar el ser hijos de Dios. Cuando yo no conocía del Señor, yo pensé que todos éramos hijos de Dios. Pero no, porque Dios respeta el libre albedrío de cada uno. Pero tal vez hay personas que por primera vez están escuchando y viendo este mensaje. Yo quiero decirte que cuando uno abre el corazón para recibir a Cristo, para arrepentirnos de nuestros pecados, la Biblia dice que llegamos a ser hijos de Dios. En el momento que tú llegas a ser hijo de Dios, que has tomado esa decisión en tu libre albedrío, hay un Padre que se va a encargar de ti, por lo cual puedes tener paz, por lo cual no tienes que vivir en angustia. Así que levanta tu mano y di: en el nombre de Jesús, yo renuncio a la angustia y recibo la paz del Señor. La estrategia de Satanás es producir esa angustia, es que tú caigas en la angustia para que tomes decisiones terribles, para que acabes con tu matrimonio, para que te endeudes, para que te enojes con todo el mundo, para que señales a los demás, para que juzgues a los demás y incluso para que te hagas la víctima y caigas como en un estado depresivo. Pero el Señor aparece diciéndonos: no te angusties, no te afanes. Y en obediencia, los hijos, los que somos hijos de Dios y recibimos un mandamiento, pues no podemos nosotros quedarnos allí a pensar si lo obedezco o no lo obedezco. No, si el Señor dice que no me angustie, no me voy a angustiar. Señor, renuncio a este espíritu de angustia y recibo la paz que tú tienes para mí. Dice que los gentiles buscan todas estas cosas. Dicen que la sociedad en la que vivimos vive desesperada detrás de todas estas cosas, del dinero, de la imagen, de sentirse así, de sentirse de esta otra forma, y entonces todo es un estrés, todo es un corre-corre, todo son presiones, todo son apariencias, un mundo de cosas y unas situaciones que realmente producen desespero, estrés, angustia y mucha confusión. Pero nuestro Padre Celestial sabe cuáles son nuestras necesidades. Entonces Jesús nos enfoca a algo. Enfóquense en buscar primeramente el reino de Dios. Es decir, el Señor tampoco dice que nos crucemos de brazos, porque esperar en Dios no es sinónimo de no hacer nada. Todo lo contrario, lo que tenemos que activar en medio de las presiones, de las pruebas, de las necesidades o las situaciones que estemos enfrentando es buscar primeramente el reino de Dios. Orar, ir a la iglesia, dar nuestras ofrendas, predicarle a Cristo a otras personas, guardar nuestro corazón, buscar primeramente el reino de Dios, adorarle a Él. Y cuando nosotros entramos en esa dinámica de todos esos principios de vida, de todos esos principios espirituales, estamos guardando nuestro corazón para el Señor
y Dios va a añadir, porque dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, el reino de Dios y su justicia tienen que ver con actitudes también, de integridad, de honestidad, de la verdad, de la misericordia, de la generosidad, de perdonar. Cuando nosotros estamos enfocados en esto, déjame decirte que inmediatamente la paz del Espíritu viene a gobernar nuestra vida y no nos tenemos que descomponer, sino que sencillamente Dios va a añadir bendición. Dios va a añadir y mostrar la solución acertada. Por eso al final dice, no se afanen, así que no se afanen por el día de mañana, no se angustien por el día de mañana. Recordemos que nuestra serie la hemos llamado Un día a la vez. No se estresen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Créeme que si estás en las manos del Señor, puedes reclamar esa promesa que dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Seguro que toda provisión que no haya llegado hoy, llegará mañana, pero llegará a tiempo, porque el Señor no te abandonará. Recibe esta palabra de fe y recibe paz en tu corazón. Así que cada día, basta con cada día su propio mal. Tenemos que sortear momentos difíciles, pues todos los días, pero allí va a estar siempre el Señor para sustentarnos. En Filipenses el capítulo 4, versículos 6 y 7, nos deja ver cómo esta palabra, este fundamento que el Señor establece para la vida de un creyente, dejó una huella en todos los seguidores de Jesús de su época, en los discípulos, en los apóstoles, al punto que Pablo, en Filipenses capítulo 4, 6 y 7, él está enfrentando una situación muy difícil. Está privado de la libertad en una cárcel por predicar a Cristo. Un apóstol, un hombre de Dios tremendo. Y en medio de esa aflicción y de esa dificultad y pasando muchas necesidades, porque él enfermó, estuvo a punto de morir por una enfermedad en la cárcel. Él no tenía cómo cubrir sus necesidades en ese momento. Los filipenses enviaron a un discípulo, a un mensajero de parte de toda la iglesia de Filipos, para entregarle a Pablo una ofrenda muy generosa. Y Pablo estaba en situaciones muy difíciles de salud, de dificultades financieras, y obviamente las mismas condiciones de estar privado de la libertad. A veces enfrentamos pruebas donde sentimos que se nos junta pero todo, absolutamente todo. El Señor enviará su provisión a tiempo. El Señor te prestará ayuda a tiempo. El Señor te sanará. El Señor te levantará. El Señor te guardará. Recibe en el nombre de Jesús esta palabra y confiésalo tú también, decláralo tú también en el nombre del Señor. Así que esa enseñanza de buscar primeramente el reino de Dios, de no afanarse, de reconocer que tenemos un Padre Celestial que sabe cuáles son todas nuestras necesidades, ese principio que no nos preocupemos por el día de mañana, sino que en cada día veremos la mano del Señor, ese principio de buscar primeramente el reino de Dios, para que es el antídoto contra la angustia y contra la ansiedad, y que el Señor va a añadir bendición, marcó la vida de un hombre como Pablo. Y esa misma marca, esa misma esencia se la transmite a sus discípulos, los filipenses, en el capítulo 4, versículos 6 y versículo 7. Por nada estéis afanosos, angustiados. Lo está hablando un hombre que había experimentado la enfermedad, privado de la libertad, la necesidad financiera, que estaba experimentando la soledad, un momento de tribulación tan duro, tan fuerte, tan difícil,
pero que también comprobaba la bondad y la fidelidad de un Padre Celestial que sabe cuáles son nuestras necesidades. Por eso hemos querido compartir esta serie, sobre todo en tiempos como estos que estamos viviendo, un día a la vez. Y nuestro tema, en paz y sin angustia. Y vemos que Pablo nos transmite eso, en paz, sin angustia. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, angustiados, sino que, entonces empieza Pablo también a transmitirnos todos estos principios de buscar el reino de Dios. Dice, sino, número 1, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces yo le hago conocer a mi Padre cuáles son mis peticiones, porque esa es nuestra fe. A Dios le agrada que oremos y seamos específicos con aquellas situaciones que nos afligen, con aquellas necesidades particulares que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estamos creyendo que Él puede hacerlo, puede proveer, que Él puede ayudarme, que Él tiene el poder, que para Él no hay nada imposible. Eso quiere decir. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces cuando viene el afán o la angustia? Echamos la culpa a una persona de nuestro problema. Peleamos, nos encerramos, tomamos malas decisiones, permitimos muchas veces la deuda. Hay gente que busca un brujo, hay gente que hace riegos, que esto, que la cruz de Caravaca, que no sé qué y no sé cuántas, y una cantidad de cosas que el Señor nos mira desde el cielo y dice, pero esta gente, ¿qué es lo que está haciendo? Nos enloquecemos por la angustia, nos enceguecemos, porque no hay paz. La paz del Espíritu, la paz de Dios, se manifiesta aún en medio de la tormenta más terrible que estemos viviendo. Esa paz de Dios es lo más hermoso, es lo más precioso, es lo más grande que un hijo recibe de su Padre Celestial. Por nada estéis angustiados, afanosos. Número 1, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, presenta tus peticiones. Número 2, en toda oración. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo orar por todo. Que yo no puedo vivir una vida, si yo soy un hijo de Dios, yo no puedo vivir en lo natural. Yo tengo que aprender a vivir en la fe, en lo sobrenatural. Todo tiene que ser pasado por oración. Todo anhelo, meta, sueño, necesidad, dificultad, tristeza, todo tiene que ser pasado por oración. Yo no puedo esperar recibir nada absolutamente que no haya orado por aquello delante del Señor. Así que todo debe ser pasado por oración. Número 3. Entonces, las peticiones que sean conocidas en toda oración. Número 3, ruego. Y la palabra ruego es la actitud, una actitud que debemos tener de reconocer que Él es el Señor. En varios pasajes de los evangelios, la gente le rogaba a Jesús ¿cómo? Con el rostro a tierra, postrados. Se arrodillaban, se postraban. Y es la manera de enfrentar la angustia y recibir la paz del Espíritu. Cuando tú reconoces que Él es el Señor. Cuando tú te postras como lo hizo Job, aún en medio de la angustia más difícil, estás reconociendo que el Señor tiene el control, que Él es el Señor, que a Él no le gana a nadie, que Él sabe lo que hace. Aunque para nosotros el momento sea muy doloroso y muy difícil, pero cuando nos postramos y rogamos, estamos reconociendo que Él es el Señor. ¿Ok? Número 5. Con acción de gracias. Acción de gracias significa la fe de creer que Dios tiene el poder para hacerlo. Y damos gracias por lo que va a hacer. Lo damos como hecho. Porque la palabra dice que si nosotros pedimos alguna cosa con fe creyendo, no dudando nada, lo recibiremos.
y que el Espíritu Santo es el que nos guía en la oración e intercede por nosotros. Pero entonces esa acción de gracias, Señor, gracias porque tú puedes hacerlo, gracias porque tú me puedes levantar, gracias porque tú puedes proveer, Señor, gracias por escucharnos. Esa es nuestra fe. Cuando uno ora de esa manera, ahí ya está la victoria. Tú dices, uno podría decir, pero el problema todavía está ahí. Humanamente hablando está ahí. Pero en el mundo espiritual yo ya recibí la victoria. Levanta tu mano y di, yo ya recibí la victoria en el nombre de Jesús. Y mira el resultado. Y quiero concluir con este resultado tan hermoso en el versículo 7 de Filipenses 4. Y la paz de Dios, no la paz de los hombres, no la paz del sentimiento que uno se siente en paz, no, la paz del Espíritu, la paz de Dios. Esa paz de Dios tiene una característica, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que tenía Job en la angustia, que su esposa ni siquiera lo pudo comprender. Es esa paz que vemos en todos los hombres de fe en la Biblia, porque sabían que Dios estaba obrando y que Dios tenía el poder para obrar. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que no es que tú y yo, no depende de que entendamos qué está pasando o que sepamos cómo se va a solucionar ese problema, no, para nada. Cuando nosotros nos rendimos ante el Señor, presentamos nuestras peticiones, todo lo pasamos por oración, rogamos y reconocemos que Él es el Señor y está al control de todo, levantamos acción de gracias y damos por hecho y creemos que Él lo puede hacer, entonces viene esa paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa paz de Dios también genera lo siguiente, dice que guardará nuestros corazones. Entonces de esa manera guardamos el corazón. Vemos en la palabra hombres y mujeres que no guardaron el corazón, como Judas, que no guardó el corazón y se dejó llevar por el afán del dinero, como Sansón, que no guardó el corazón y su vida fue una suma de casos de inmoralidad sexual en su vida, y como muchos otros casos, como Saúl, que no guardó su corazón del temor, que no guardó su corazón del temor a los hombres y su reinado fue un desastre total. Entonces, esa paz guarda el corazón. Allí nos refugiamos para no caer en el afán y la ansiedad, sino que Él está guardando nuestro corazón. Lo tercero, esa paz de Dios guarda nuestros pensamientos, porque acá todo comienza, todo en la vida comienza por un pensamiento. Toda decisión que tomamos comienza por un pensamiento. Sea una decisión buena o una decisión mala, primero fue un pensamiento. Y la paz de Dios se encarga de guardar que nuestros pensamientos sean fundamentados en la palabra de Dios. Que no alimentemos pensamientos de la carne, pensamientos de angustia, pensamientos de ira, no, sino que nuestros pensamientos sean pensamientos de fe, de la palabra, de integridad, de rectitud, de alabanza, como más adelante en este mismo capítulo 4 de Filipenses dice, en esto pensad. Por eso el apóstol Pablo añade ese versículo de qué debemos pensar. Cuando la paz de Dios gobierna, genera ese tipo de pensamientos y eso va a traer paz, tranquilidad en medio de la angustia. Pero ¿cómo guarda esos pensamientos? Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que esos pensamientos están ligados al sentir de Cristo. Mira lo que hace la paz de Dios. Nos lleva aún en medio de la angustia a pensar como Cristo piensa, a pensar en fe, a pensar en rectitud, a pensar en alabanza, a pensar en bendición, a pensar en honestidad, a pensar en milagros, a pensar en el poder del Señor. Y de esa manera nosotros podemos vivir un día a la vez. Un día a la vez, en paz y sin angustia. Señor, gracias
por esa perfecta paz que tú das a todos aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre celestial. Y dile, Señor, gracias. Él es tu Padre. Tal vez en este momento estás pasando un momento duro de angustia, de dolor físico. Hay un tratamiento que te cuesta mucho y te duele. Hay algo, una enfermedad, alguna situación o un dolor emocional por una situación que hay con tu hijo o en tu matrimonio. Hay algo que de pronto te está afectando, produciendo angustia en la parte financiera. Hay una situación que te estresa, que te está afectando. Pero tú necesitas presentarte al Señor y entender que Él es tu Padre. Lo primero que debes comprender es que Él es tu Padre y sabe qué es lo que tú necesitas. Y que aunque hayan cosas que creamos que tienen que resolverse hoy, pues Dios tiene una provisión para cada día. Y créeme que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Padre, por favor, te ruego, Señor, que te manifiestes a cada uno de tus hijos, que te reveles como ese Padre. Ahí mientras cierras tus ojos, mientras adoras al Señor, mientras levantas tus manos, mientras oras, viene esa revelación de ese Padre celestial a tu espíritu, a tu corazón, que Él es tu Padre, que Él se encarga, que Él te cuida, que Él te ama, que Él provee, que Él te sustenta. Para Él no hay nada difícil, así que no te afanes, no te angusties. El día de mañana traerá su propio afán. Por nada te angusties y empieza a hacer conocer cuáles son tus peticiones. Vamos, en este momento. Empieza a hacerle conocer a tu Padre cuáles son tus peticiones. En toda oración, todo tiene que ser pasado por oración. Es una reflexión que uno como hijo de Dios hace. Yo no he orado por eso. Hay cosas por las cuales no hemos orado. No hemos orado por ese problema que hay con la esposa y con el esposo. No has orado. No has orado. No has orado por ese problema financiero. ¿Quieres resolverlo en tus fuerzas? Se te pasó todo el día, ni en la mañana ni en la noche. No lo llevas en oración. Tienes un sueño, una meta. No lo pones en oración. Todo tiene que ser pasado. Empieza a orar por todo. Por todo, con toda oración. En toda oración. Pero también ruego. Si puedes postrarte, hazlo. Y reconoce que Él es el Señor y que Él tiene el control. Y empieza a levantar acción de gracias por lo que el Señor va a hacer. Empieza a agradecer todo lo que Dios va a hacer. Y Dios te va a sorprender porque va a hacer mucho más de lo que tú piensas y crees que Él puede hacer. Y recibe la paz de Dios. Padre, ahora desata la paz tuya, que es la mayor riqueza que pueda tener un hijo de Dios. Desata esa paz para cada familia, cada matrimonio, cada hogar. Esa paz que está por encima de todo entendimiento. Y guarda los corazones. Y guarda esos pensamientos en Cristo Jesús. Guarda con las actitudes de integridad. Guarda con los pensamientos de bendición a tu pueblo, Señor. Libra de angustia. El Señor te libra hoy de angustia, de opresión, de toda tristeza, de toda depresión. A veces uno está postrado, llorando, suplicando, rogando porque cosas que duelen. Está siendo liberado ahora de la angustia. Sé liberado ahora de esa angustia que te tortura. Sé liberado ahora de ese afán. Sé liberado de esa tristeza. Todo espíritu de depresión lo echo fuera de tu vida. Todo espíritu de tristeza lo echo fuera, todo espíritu de angustia lo echo fuera, y la paz de Dios ahora gobierna en tu corazón, en tus pensamientos. Te bendigo y declaro la gracia del Señor sobre ti, que para hoy hay provisión, y cada día, un día a la vez, verás la bendición y la manifestación de tu Padre Celestial en Cristo Jesús. Amén y amén.
Qué bendición compartir este tiempo contigo. Yo te invito a que hagamos algo especial. Honremos esta palabra con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos y nuestras primicias. De hecho, los filipenses habían enviado una ofrenda al apóstol Pablo y esta carta a los filipenses existe por esa ofrenda. Hay una relación directa entre la palabra de Dios y la ofrenda. Y cuando nosotros ofrendamos, nuestro corazón se sensibiliza para que esa palabra que hemos recibido pues dé fruto en nuestra vida. Honra esta palabra con una ofrenda y permite que esta palabra se anide en tu corazón. Señor, recibe toda la gloria. Allí en las pantallas van a salir la información para que tú puedas hacer tu ofrenda, para que tú puedas hacer tu transferencia, tus diezmos, tus primicias. Y Padre, bendice a cada persona que da con amor, con alegría, con generosidad, porque tu palabra dice que tú amas al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vuestra cuenta. Padre, gracias, Señor, y manifiéstate y provee para este pueblo tuyo. Voy a bendecirte, bendigo tu vida, tu matrimonio, bendigo tus hijos, bendigo tus finanzas, bendigo tus negocios, bendigo tu trabajo. Declaro gracia y favor de Dios sobre ti, sobre tu casa. A ti sea la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitar a cada persona que por primera vez hoy escuchó esta palabra, que invites a Jesús a tu corazón. Dile: Señor Jesucristo, yo te necesito, te recibo en mi corazón. Cambia mi vida, perdona mis pecados y a partir de hoy guíame a caminar contigo tomado de tu mano. Confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús, amén y amén. Qué bendición que has recibido hoy al Señor Jesús en tu corazón. Aquí sigue conectado con nosotros, estamos para servirte en Visión Internacional, martes, miércoles, jueves, tenemos tiempo de fe en familia y te esperamos en Familias Bendecidas el domingo, todos los domingos en el lugar campestre Pique Te Adoro, en Ciudad del Río, en Medellín, cerca de las estaciones industriales del metro. Allí te esperamos con los brazos abiertos. Llega antes de las 10 de la mañana que empezamos nuestra alabanza. Cada mañana en ese lugar es un lugar maravilloso, un lugar campestre. Los niños la pasan de maravilla, las familias. Es un tiempo de mucha edificación, de mucha bendición. Así que allí les esperamos. Y los matrimonios, recuerden que este sábado tenemos nuestra charla de matrimonios prósperos, preparándonos para la renovación de votos matrimoniales del domingo 18 de abril. Un abrazo para todos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Visión Internacional te invita a participar de la renovación de votos matrimoniales el 18 de abril. Prepárate participando el 27 de febrero a las 7 de la noche en nuestra sala de Zoom. Un matrimonio sano. Y el 27 de marzo a las 7 de la noche, matrimonio próspero. Y nada lo puede apagar. Y nada lo puede apagar. Los esperamos. Domingo 28 de marzo en Familias Bendecidas. El que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores. Dios te ama, te rescata, te toma de la mano para bendecirte y te corona de favores. Así es nuestro Dios. Nos vemos a las 10 de la mañana. Lugar campestre Pique Te Adoro, Ciudad del Río. Además, tendremos transmisión por Facebook y YouTube. Y contemplar tu majestad. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo tiempo de fe en familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.